Damos la bienvenida al viceministro de Justicia, don César Siles. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Miriam, a la orden para informar al pueblo boliviano los últimos acontecimientos en el sector justicia. Muy bien, hoy la Fiscalía ha hablado acerca de la señora Yanine Áñez en su condición de detenida preventivamente, pero ha señalado 4 acusaciones por las cuales se la estaría investigando. ¿Puede recordarnos, por favor? Sí, en horas de la mañana el Ministerio de Justicia ha presentado 2 acusaciones como transparencia por delitos de corrupción y 2 acusaciones o proposiciones acusatorias como defensores de víctimas que han venido a requerir el servicio del Ministerio de Justicia en cuanto a asesoramiento se refiere. Te resumo rápidamente las 4. Las 2 de corrupción se refieren al crédito lo del Fondo Monetario. Que fue autorizado mediante decreto supremo, cuando de acuerdo a la Constitución correspondía por ley, más allá del daño económico también que se ha causado al Estado. La segunda de corrupción se refiere a la autorización de ampliación del plazo para la concesión del servicio de registro de sociedades comerciales a Fundempresa, también ilegal, autorizada por decreto supremo, y las 2 relacionadas con vulneración de derechos fundamentales se vinculan con el derecho a la libertad de locomoción, por ejemplo, cuando se impidió por decreto supremo de pandemia el ingreso de bolivianos que quedaron retenidos en la frontera con Chile, y el otro decreto supremo por el cual se penalizó cualquier manifestación pública, artística, cultural, etcétera, en el marco de la política de pandemia que adoptó el gobierno transitorio y de facto de Yanine Áñez. Los decretos, estos últimos, causaron Estado, causaron muchos perjuicios, personas detenidas, procesadas, incluso condenadas. Bien, ahora lo de la Fiscalía es otro aspecto distinto, estoy hablando a lo que ustedes han presentado, porque se la ha detenido justamente por lo ocurrido en noviembre en su calidad de senadora. Exactamente, es clara la diferenciación cronológica que haces. Los hechos investigados por la Fiscalía en este proceso denominado golpe de Estado se refieren a aquellas conductas, acciones, omisiones que hubiese cometido la señora Yanine Áñez y otras personas, incluyendo sus 2 exministros que en ese momento eran diputados nacionales, antes de la asunción al mando en 12 de noviembre del pasado 2019. Me gustaría, viceministro, que usted le diga al país por qué no se la ha detenido en su calidad de expresidenta, por qué estos casos, los 3 que han mencionado en el Ministerio de Justicia, no van justamente a la etapa en la que ella era presidenta. Bueno, el caso que ha determinado, o en el cual se ha determinado su detención preventiva el día de ayer, es una denuncia presentada por la exdiputada Lidia Patti el año pasado y respecto a la cual se inició una investigación en diciembre del 2020 que tiene varios involucrados, tiene varios hechos correlacionados entre sí y existe un anterior detenido preventivo como es el almirante Arce, existen muchas personas investigadas y se relaciona de acuerdo a la fundamentación fáctica que hizo el Ministerio de su imputación y luego la juez en la resolución de medidas cautelares dictada el día de ayer a hechos suscitados como senadora, como diputados, como personas que han estado involucrados en actos de sedición, terrorismo y conspiración antes de la asunción al mando, toma del poder de la señora Yanine Áñez. En cambio, las 4 proposiciones acusatorias presentadas en Sucre el día de hoy refieren a actos, hechos cometidos después de la asunción al mando, por ello referimos a actos de corrupción y por ello referimos a actos de violaciones de derechos humanos. Asimismo, aclarar a la opinión pública que los juicios ordinarios, como el que determinó la detención preventiva el día de ayer de las 3 personas ahora detenidas preventivamente, involucra la participación de la Fiscalía, de juez controlador de garantías, las partes procesales en un juicio ordinario. En cambio, un juicio de corte, un caso de corte o juicio de responsabilidades, involucra que después de presentadas las proposiciones acusatorias, como lo hicimos el día de hoy, deben ser estas sometidas a un proceso de verificación e investigación previa por la Fiscalía General del Estado en Sucre y posteriormente ser remitidas a la Asamblea solicitando la autorización, la cual únicamente se dará por 2/3 de votos presentes en dicha Asamblea. Claro, y los 2/3 no habría para ese juicio de responsabilidades, ¿no? No se podría viabilizar ese juicio de responsabilidades.
Habría que ver, Miriam, en su momento, si realmente estamos con el pueblo boliviano y con la verdad histórica que queremos aclarar. Debería existir voluntad política también para no solamente procesar estas proposiciones acusatorias, sino todas aquellas que están pendientes desde hace muchos años atrás. Tenemos información de que la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores tiene 20 causas que aún no han sido resueltas, no han sido procesadas. Ahora, evidentemente ha llamado la atención la forma en la que se la ha detenido y en principio la forma en la que se ha hecho conocer ese mandamiento de aprehensión sin antes haberla notificado. ¿Esto es correcto o es que se está vulnerando los derechos de la señora Áñez? Hablo como hombre de derecho y también como autoridad garante de derechos fundamentales, así manda mi viceministerio, Justicia y Derechos Fundamentales. El Ministerio Público actuó en el marco de lo que señala el artículo 226 del Código Procesal Penal, que a la letra señala y establece la posibilidad de que la Fiscalía, ante evidencia de posible autoría, responsabilidad penal y riesgos de fuga o obstaculización que se generaron precisamente por los hechos acontecidos anteriormente a sus aprehensiones, puede directamente emitir un mandamiento de aprehensión previa resolución fundamentada, lo cual hizo sin necesidad de convocar a citación alguna previa. Muy bien. Ha quedado también la población un tanto sorprendida al saberse de que la detención era cuando era en calidad de ex senadora, ¿no es cierto? Aquí no se estaría tocando para nada las investigaciones de lo ocurrido en Sacaba, Sencata y otros hechos más, ¿no es cierto? Donde también ha habido heridos, ha habido gente que ha sido lastimada. ¿Qué pasa con esto? Sí, primero aclarar, y seguramente la investigación dará mayores luces de este proceso ordinario, como tú lo has denominado, que existen también muertos y heridos antes de la asunción al mando de Yanine Áñez, por lo cual estos heridos y muertos estas muertes van a ser esclarecidas en este proceso de investigación. No obstante, las muertes suscitadas después de la asunción al mando deben ser investigadas en un caso de corte si es que es indicada la señora Yanine Áñez. Al presente, ¿por qué digo esto? Existen casos abiertos, procesos ordinarios contra otras autoridades o exautoridades, contra otras personas, incluso dirigentes en su momento, por los hechos acontecidos en Sacaba y Sencata. Hay un juicio abierto en Sacaba, hay un juicio abierto en Sencata, están bajo control jurisdiccional y las investigaciones están en curso. ¿Qué pasa en el caso del líder de la resistencia juvenil Cochala? Acabo de recibir la noticia por los medios de comunicación que en el caso que tenía en la ciudad de Sucre fue liberado, le dieron libertad irrestricta, no pudieron probar los fiscales y la autoridad jurisdiccional dispuso su libertad, lo cual evidencia sin duda un debido proceso y ninguna influencia del gobierno sobre los jueces que pueden actuar libremente. No obstante ello, el señor, el líder de la resistencia cochabambina está siendo procesado por otras causas en Cochabamba, entiendo, y también en la ciudad de La Paz, sobre las cuales deberá responder oportunamente. Es decir, que en Sucre queda liberado, pero tiene todavía que responder a casos en Cochabamba y La Paz. Entiendo que en Cochabamba incluso ya tiene que prestar su declaración en cuanto retorne de la ciudad de Sucre, y eso está a cargo de la Fiscalía Departamental de aquel distrito. Muy bien. Dentro de las personas que se ha mencionado en este mandamiento de aprehensión, hay personas que no están dentro del país, que se ha conocido ya en noviembre que habían salido de nuestras fronteras. ¿Qué va a pasar con el caso de ellos? Estamos hablando del exministro Murillo, el exministro de Defensa también. Sí, las personas que se tiene evidencia que ya salieron del país van a ser requeridas seguramente a través de los mecanismos de Interpol y posteriormente el Estado boliviano, cumpliendo los conductos diplomáticos y procesales correspondientes, pedirá la extradición de los mismos. Ahora, el caso de ellos tiene que ver con lo mismo, la misma acusación que está pesando sobre la señora Yanine Áñez, ¿verdad? Terrorismo, sedición y conspiración. Sí, son tipos penales que se han
atribuido inicialmente, preliminarmente, a los posibles autores. Posteriormente, la investigación, sin duda, podrá ser ampliada a otros hechos relacionados, entiendo, y quiero ser enfático en esto, a los momentos que se vivieron antes de la asunción al mando de la señora Yanine Áñez. El señor Arturo Murillo también era diputado nacional, al igual que el señor Yerko Núñez, y el señor López también era un activista en ese momento de la oposición. ¿Eso quiere decir que no estarían siendo aprehendidos como ex autoridades? No gozan de caso de corte, pero pueden ser aprehendidos en cuanto no comparezcan a declarar. ¿A quiénes más estarían ustedes llamando a declarar? Aclarar, Miriam, que el Ministerio de Justicia aún no es parte en este proceso. Estamos haciendo un seguimiento como nos corresponde. Es la Procuraduría y el Ministerio del Gobierno quienes han formalmente ingresado como parte procesal, pero sí tenemos la información de que existen múltiples pedidos de citaciones e incluso de solicitudes de ampliación de imputación contra otros generales que en su momento exigieron las denuncias del presidente Evo Morales, algunos dirigentes cívicos, y tengo que decirlo, a pesar de la reunión cabildo que tiene en ese momento en Santa Cruz, como el señor Camacho y su padre, y algunas otras exautoridades, diputados, senadores, que en su momento impulsaron este movimiento en contra del gobierno legalmente constituido, por lo que configuraron en su conducta presuntamente los tipos penales ahora imputados de terrorismo, sedición y conspiración. Tampoco puedo dejar de lado señalar que el día sábado, como un testigo importante en esta investigación, la licenciada Teresa Morales prestó su declaración en esa calidad de testigo e indicó y refirió reuniones suscitadas en la Universidad Católica Boliviana, en las cuales participaron políticos, autoridades, exautoridades, que en su momento podrá ser esclarecido por otras declaraciones. Muy bien. La última consulta que le hago tiene que ver con Luis Fernando Camacho y su padre. ¿Cuál es su situación? Su situación procesal es de investigado, pero no de ayer ni del viernes, sino de noviembre del año pasado, donde la señora Lidia Patti presentó una denuncia en contra de las dos personas y otros. Esa denuncia fue conocida por el Ministerio Público, inmediatamente transmitida al órgano judicial. A las pruebas me remito. Su calidad es de investigado, procesado dentro de esta investigación, y seguramente será convocado a declarar inmediatamente después de lo que sucedió, una medida cautelar dictada el día de ayer por la juez de la causa. Perdón, ahora sí, de verdad, la última pregunta. ¿Qué opinión tiene usted con lo señalado por el señor Almagro? Porque hoy ha lanzado un informe, ¿no? Sí, estamos preparando la reacción del Estado boliviano. El ministro de Justicia ya hizo un tuit, del cual me adhiero plenamente, en sentido de que son declaraciones, pronunciamientos muy apresurados. Nosotros hemos invitado incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una visita in loco, que comprueben si hay vulneración de derechos y garantías en estos u otros procesos en Bolivia. Asimismo, coincido, sin embargo, en una de las apreciaciones que hace el señor Almagro respecto a nuestra justicia. Nuestra justicia requiere cambios estructurales, requiere no solamente nuevas normas, sino nuevos actores y nuevas formas de pensar para realmente tener una justicia célere, imparcial e independiente. Me sorprende lo que acaba de decir, viceministro. Gracias por estas palabras. Y solamente voy a recordar lo que una parte de esta carta que ha enviado el señor Almagro señala lo siguiente, de que el sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo, de imparcialidad y de debido proceso debido a problemas de estructura y en particular de su integración. Viceministro, que le vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Nidia.